Saludos y bienvenidos a nuestro análisis semanal. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. Hola. Vamos a centrarnos en los acontecimientos globales más recientes, con especial atención al conflicto entre Rusia y Ucrania y, bueno, sus repercusiones en la seguridad europea. Exacto. Vamos a examinar la información clave, la que hemos podido extraer de diversas fuentes durante la última semana. La idea es ofrecer una perspectiva, lo más equilibrada y contextualizada posible de la situación actual. Muy bien. Y este análisis es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador ProWave AI. Ajá. Y ha sido generado utilizando Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Así que, entremos en materia. Empezamos, si te parece, por la situación militar en Ucrania. Parece que la intensidad en el frente no disminuye, ¿verdad? No, para nada. Los informes de finales de octubre y principios de noviembre señalan una presión constante, sobre todo en la región de Donetsk. ¿Donetsk sigue siendo el foco principal? Sí, fuentes rusas informan de avances cerca de Pokrovsk, un punto logístico, fundamental, y reivindican haber causado bajas significativas a las fuerzas ucranianas en esa área. Mencionan también, por cierto, la captura de nuevo territorio durante octubre. Pokrovsk sí es ciertamente estratégico. Y esa presión rusa parece conectar con lo que señalan otros análisis, ¿no? Los occidentales y el propio presidente Zelensky hablan de una crisis de personal en el ejército ucraniano. Efectivamente. Se menciona una desventaja numérica importante en puntos críticos del frente. Sí. Lo que vemos básicamente es una táctica de desgaste rusa. Busca explotar su mayor capacidad de movilización, a pesar de sus propias pérdidas, claro. Claro. Esta situación de personal en Ucrania es un desafío complejo, ¿eh? Está ligado a factores demográficos y también a decisiones sobre el reclutamiento. No es sencillo. Entiendo. Y en paralelo a estos combates terrestres, la guerra de drones. Eso se intensifica notablemente. Muchísimo. Ucrania ha anunciado planes para duplicar sus fuerzas de sistemas no tripulados. Eso subraya la importancia crítica de esta tecnología, ¿no? Absolutamente. Es que hemos visto ejemplos muy claros. Drones ucranianos han golpeado infraestructuras rusas importantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, a principios de noviembre, un ataque alcanzó el puerto de Tuapse, en el Mar Negro. Dañó un petrolero y una terminal. Ajá. Y antes, a finales de octubre, otro ataque dañó una presa en la región rusa de Belgorod. Causó inundaciones que, según algunos informes, interrumpieron la logística militar rusa en esa zona. O sea que Ucrania está siendo efectiva en ese campo. Parece que sí. Por su parte, Rusia, claro, mantiene su campaña de ataques, también con drones y misiles, contra ciudades e infraestructuras energéticas ucranianas. Hay informes recientes de ataques en Jersón, Kirovogrado y Leópolis. Y estos ataques rusos, siguen teniendo un coste humano trágico, ¿no? Víctimas civiles, niños incluso. Sí, lamentablemente sí. Y provocan extensos cortes de electricidad. El objetivo parece ser doble: desgastar a la población y también la infraestructura crítica. Sobre todo ahora, con la llegada del invierno. Claro, el invierno siempre es un factor clave. Siempre. Además, preocupa el tipo de armamento empleado. Se ha confirmado el uso por parte de Rusia del misil Novator 9M729, un sistema que viola tratados de control de armas anteriores. Eso es serio. El uso confirmado del Novator 9M729, que, recordemos, llevó en su día a la disolución del Tratado INF, pues envía una señal preocupante sobre el estado actual del control de armamentos. Sí, es una mala señal. Y también hay informes, aunque esto hay que tomarlo con cautela, sobre el presunto uso de armas químicas cerca de Rusinsiar. Parece que sus efectos fueron mitigados. Pero cualquier indicio. Claro, cualquier indicio de uso de armas químicas, aunque sea contenido, representa una escalada muy peligrosa y una violación flagrante del derecho internacional, sin duda. ¿De acuerdo? Pasemos ahora al ámbito internacional y las respuestas al conflicto. A finales de octubre vimos una nueva ronda de sanciones, coordinadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Sí, contra gigantes energéticos rusos como Rosneft y Lukoil. Fueron además las primeras sanciones relevantes del segundo mandato del presidente Trump. Interesante esa coordinación inicial, sí. Sin embargo, algunos análisis sugieren que el impacto inmediato podría ser limitado. Parece que Rusia se ha estado preparando. ¿Cómo? Pues buscando rutas de exportación alternativas, nuevos mercados, lo que podría, amortiguar el golpe económico a corto plazo al menos. Ya. Mientras tanto, la necesidad de financiación para Ucrania es
ingente. Uf, sí. Estimaciones recientes hablan de cientos de miles de millones de dólares necesarios hasta 2029, solo para sostener la defensa y empezar a pensar en la reconstrucción. La cuestión financiera es absolutamente crítica, vamos. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, hay un debate intenso sobre qué hacer con los activos rusos congelados. Que no es poco dinero. No es poco. Pero países como Bélgica han expresado reservas sobre la confiscación directa. Alegan riesgos legales y financieros. Esto ilustra un poco las complejidades y las divisiones internas a la hora de encontrar mecanismos de ayuda, digamos, innovadores. Claro, no es tan fácil como parece. No lo es. En el terreno diplomático, se canceló la cumbre que estaba prevista entre los presidentes Trump y Putin en Budapest. Sí, eso fue noticia. Según fuentes estadounidenses, fue por las exigencias rusas sobre Ucrania que consideraron inaceptables. Entonces, ¿ahora qué? ¿Alguna perspectiva de diálogo? Pues ahora las miradas se dirigen a la próxima cumbre del G20 en Johannesburgo, a finales de noviembre. Se especula con una posible reunión allí, quizás incluso con la participación del presidente Zelensky. Sería posible. A ver, posible es, pero las posturas actuales hacen difícil prever un diálogo fructífero, sinceramente. Comprendo. Y hablando de Estados Unidos, la política bajo la administración Trump está generando cierto debate, ¿no? Sí, bastante. Por un lado, las sanciones que mencionábamos, pero por otro, anuncios de reducciones, aunque sean menores, de tropas en Europa del Este, en países como Rumanía, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia. Es una política que parece buscar un equilibrio complejo, o al menos eso intentan vender. La OTAN y los países afectados han calificado las retiradas de tropas como ajustes rutinarios, marginales. Pero la preocupación existe. Claro, han generado cierta inquietud bipartidista en el Congreso estadounidense y entre algunos aliados. Por la señal que podría enviar a Moscú, ¿no? La administración parece buscar una especie de incertidumbre radical, presionando a Europa para que aumente su gasto en defensa, pero al mismo tiempo manteniendo los compromisos clave. Es un juego delicado. Entiendo. ¿Y cómo reaccionan Europa y la OTAN ante esta posible fluctuación en el apoyo estadounidense? ¿Hay planes alternativos? Sí, hay movimientos claros. La Unión Europea está trabajando en un plan B contingencia para asegurar el apoyo a Ucrania independientemente de los movimientos de Washington. Ajá. Y la OTAN ha reafirmado su compromiso con la iniciativa PUYOR, un plan de ayuda militar coordinado para Ucrania de $60.000 millones hasta 2026. Combina equipamiento estadounidense y financiación europea. O sea que la OTAN sigue adelante. Sí, y además sigue abierta la posibilidad, aunque no está confirmada, de que Estados Unidos suministre misiles Tomahawk a Ucrania en el futuro. Eso sería un paso importante. Desde luego. Bueno, ampliemos ahora un poco el foco a las tensiones regionales y la postura general de seguridad en Europa. ¿Qué otros puntos de fricción estamos observando? Pues vemos varios focos de tensión, la verdad. En la región rusa de Karelia, por ejemplo, que es fronteriza con Finlandia, se han formado milicias voluntarias locales. ¿Milicias? ¿Por qué? Bueno, esto ocurre justo después del anuncio de grandes maniobras militares finlandesas cerca de esa frontera. Las autoridades rusas lo presentan como una medida para proteger infraestructuras, pero, bueno, genera tensión. Claro. ¿Y más al sur? Lituania cerró temporalmente su frontera con Bielorrusia por una incursión de globos con contrabando. Eso suena bastante peculiar. Sí, muy peculiar. Pero se interpretó como una táctica híbrida. Esas tácticas híbridas, acciones no militares diseñadas para desestabilizar, son una preocupación creciente. Entiendo. Este incidente con globos, que llegó a interrumpir el tráfico aéreo, se suma a la inquietud por los lazos cada vez más estrechos entre Corea del Norte, Rusia y Bielorrusia. Ha habido visitas ministeriales recientes y se especula sobre apoyo militar norcoreano a Rusia. Vaya, el panorama se complica. Y en el Ártico, una investigación reveló el despliegue ruso de un sistema de vigilancia submarina llamado Harmony, que, según se informa, utiliza componentes occidentales obtenidos eludiendo sanciones. Componentes occidentales. Eso es grave. Sí, bastante. Todos estos elementos mantienen a la OTAN en alerta, lógicamente. Hemos visto la interceptación de un avión espía ruso por parte de Polonia sobre el Báltico. Ajá. Altos mandos de la OTAN señalan a los estados bálticos como posibles objetivos en caso de una agresión rusa directa a la alianza. Por eso se está trabajando en planes de defensa detallados, muy detallados, y reforzando la capacidad industrial en el flanco oriental, como la nueva fábrica de pólvora de Rheinmetall en Rumanía. O sea, la OTAN se prepara para lo peor. Se prepara así. Y dentro de la propia Europa también hay dinámicas políticas que influyen en la cohesión, claro. ¿Cómo cuáles?
Pues vemos fricciones, como el reciente cruce de acusaciones entre el primer ministro húngaro Orbán y el polaco Tusk sobre la postura ante la guerra. Sí, eso ha sido sonado. También observamos el giro hacia una política exterior, digamos, más pragmática, que parece perfilarse en la República Checa con el próximo gobierno de Babiš. Y en Alemania persisten voces políticas minoritarias como las del partido de Sarah Wagenknecht, que cuestionan la narrativa predominante sobre la amenaza rusa. Entiendo. Y la líder opositora bielorrusa, Tsikhanouskaya, también ha advertido sobre el papel de Bielorrusia, ¿no? Correcto. Subraya que Bielorrusia bajo Lukashenko no es un actor neutral, sino parte del problema y una amenaza creciente para la seguridad europea. Es un facilitador de la agresión rusa, básicamente. Y en otro punto regional, Rusia ha propuesto a Moldavia vías para normalizar relaciones. Sí, incluyendo temas comerciales y de transporte. Pero claro, en el contexto complejo del conflicto no resuelto de Transnistria y el acercamiento moldavo a la UE, es un movimiento interesante de Moscú. Sin duda. Bueno, para componer todo este análisis hemos consultado un abanico bastante amplio de fuentes informativas, desde medios occidentales y ucranianos como The Moscow Times o Kiev Post, Sí. hasta agencias rusas como RIA Novosti e Izvestia, intentando reflejar los distintos ángulos, claro. Que es fundamental. Y al observar cómo se comparte y discute toda esta información en redes sociales, usando etiquetas como #Ukraine, #Russia, #NATO, etc., lo que resalta es una polarización muy marcada. Las famosas cámaras de eco. Exactamente. Las noticias tienden a ser amplificadas dentro de cámaras de eco que reflejan la orientación geopolítica de la fuente original. Se refuerzan las narrativas preexistentes y se dificulta el diálogo entre perspectivas diferentes en el espacio digital. Es decir, que cada uno lee lo que quiere oír, básicamente. En gran medida, sí. Se observa una clara división global en la interpretación de los hechos. Las fuentes pro-ucranianas resuenan más en círculos occidentales y las prorrusas encuentran eco en audiencias afines. Esto complica enormemente encontrar un terreno común informativo. Muy complicado. Mirando hacia el futuro inmediato, ¿cuáles son los desarrollos clave que deberíamos seguir de cerca en las próximas semanas y meses? ¿Qué es lo importante ahora? A ver, hay varios puntos cruciales. Primero, la capacidad de Ucrania para mantener su defensa durante el invierno, tanto en el frente como económicamente, y asegurar esa financiación internacional que necesita desesperadamente. El dinero sigue siendo clave. Siempre. Segundo, la evolución de las ofensivas rusas, especialmente en Donetsk, y el despliegue continuo de armamento avanzado por ambos bandos. Tercero, las decisiones que tomen la OTAN y la UE sobre ayuda militar y financiera, el destino de los activos rusos congelados, las sanciones y el refuerzo de su propia defensa. Y la diplomacia que mencionabas antes, el G20. Sí, será importante observar cualquier interacción en la cumbre del G20, aunque, como decía, las expectativas son bajas. Además, habrá que seguir de cerca los ajustes en la política y la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto real. Que no está del todo claro aún. No. Y, por supuesto, la estabilidad en Bielorrusia y su rol regional, así como cualquier avance o estancamiento en las conversaciones entre Rusia y Moldavia. Hay muchos frentes abiertos. Muchos, desde luego. Para concluir nuestro análisis de hoy, dejamos una reflexión. Con toda esta complejidad de alianzas cambiantes, presiones económicas y nuevas realidades como la guerra de drones, las tácticas híbridas, ¿cómo podría redefinirse la arquitectura de seguridad europea en los próximos años, más allá de la resolución de este conflicto específico? Es una pregunta fundamental, sí. Probablemente marcará los debates estratégicos de los próximos años, sin duda. Una pregunta para pensar. Antes de despedirnos, queremos mencionar brevemente Stylo News. Es la herramienta que ha potenciado nuestro análisis de hoy. Así es. Es una aplicación de noticias disponible para móvil y web que utiliza inteligencia artificial para ayudar a particulares y profesionales a mantenerse informados de manera, muy eficiente. Sí, Stylo News recopila información de cientos de fuentes globales, incluyendo medios tradicionales y redes como X, antes Twitter, en múltiples idiomas. Su tecnología procesa toda esa información para entregar resúmenes de inteligencia personalizados y concisos. Permite entender rápidamente lo esencial. Y ofrece funciones interesantes, ¿no? Sí, como búsqueda avanzada o la capacidad de hacer preguntas complejas y obtener respuestas respaldadas por las fuentes originales, lo que llaman RAG.
Generación aumentada por recuperación. Muy útil. Pueden encontrar más información y suscribirse en www.stylonews.com. Ofrecen una prueba gratuita de 7 días para explorar sus capacidades. Exacto. Bueno, pues agradecemos sinceramente la atención prestada a este resumen. Si hay temas específicos que les gustaría que abordáramos en futuras ocasiones, no duden en hacérnoslo saber. Estaremos encantados. Y les animamos a seguir a Stylo News en sus redes sociales preferidas para mantenerse al día. Gracias por acompañarnos. Gracias y hasta la próxima.